Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3 en la clase de Historia de Colombia. Espero que pues todos estén bien de salud, que es lo más importante en la vida. Ya un poco más recuperado, me falta todavía un poquito, pero tengo esperanza y fe de que para dentro de 2 o 3 días ya está completamente bien. Estaré completamente bien, pero ahorita ya puedo dar la clase. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es qué pasó con la época de la violencia en Colombia, cómo empezó la época de la violencia en Colombia. Entonces les tengo esta línea del tiempo del siglo XX en Colombia. Recuerda que habíamos visto aquí la separación de Panamá, aquí en 1928 fue la masacre de las bananeras. Bueno, eh, en 1900, hasta 1930 fueron gobiernos conservadores. Recuerda que habían dos partidos políticos que gobernaban a Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿ya? Y los gobiernos conservadores estuvieron hasta 1930. Pero en 1930 Pedro Ospina sube al poder y ese gobierno duró hasta 1946. Hasta 1946, ¿ya? Que fueron gobiernos liberales. En 1946 sube un gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, conservador. Y más o menos por esa época empieza una época de terribles venganzas, amenazas, matanzas a menor escala entre liberales y conservadores. Y en 1948, que fue lo último que vimos, sucedió el Bogotazo. Eso fue terrible, lo del Bogotazo. Entonces lo del Bogotazo fue en 1948. En 1950 subió otro gobierno, el gobierno liberal no se presentó a las elecciones y se presentó el Partido Conservador y ganó Laureano Gómez. Laureano Gómez ganó y duró hasta 1953. Y en el 53 hubo un golpe de Estado, el único golpe de Estado que ha tenido Colombia, de un señor que se llamaba Gustavo Rojas Pinilla. Duró del 53 al 57. Entonces ahí sí los liberales y conservadores empezaron a unirse, a estar entre ellos, como para como para tornarse el poder, para estar en el poder. Y entonces tumbaron esa dictadura, presionaron, salieron a las calles y en el 57 tuvo que renunciar el dictador Gustavo Rojas Pinilla. Y a partir de ese tiempo hubo una época que llamó el Frente Nacional, en el 70, perdón, en el 60, a partir del 57, 58 que terminó la dictadura. Hubo varias elecciones en que solamente se hicieron amiguitos los dos partidos, los liberales y conservadores, y iban al poder, a las elecciones solamente un partido y el otro lo apoyaba. Y entonces se enfrentaban con partidos de izquierda, minoritarios, y siempre ganaban. Solamente en el 74 hubo un problema con Pastrana ganó y casi pierden con una coalición de izquierda, inclusive con el hijo, con el general Gustavo Rojas Pinilla, que se había lanzado como candidato. Entonces casi pierden, ¿ya? Bueno, pero eso ya es diferente. Entonces, lo que quería contarles es que en esa época de 1948, que fue lo último que vimos de Gaitán, hasta todos estos años 60, empezaron a formarse en Colombia muchas guerrillas liberales. Y formaron unos bandos aliados a la policía y a los conservadores, que llamaban los pájaros. Los pájaros o los chulavitas. Los chulavitas eran los mismos, como decir ahora los paramilitares. Los chulavitas eran como apoyando al gobierno y a la policía. Y el otro bando de liberales guerrilleros le decían llamar los bandoleros. Entonces siempre los estigmatizaban y los disminuían. Entonces los bandoleros eran guerrilleros. Ustedes busquen qué es un guerrillero, qué es un revolucionario, y verán que eso es diferente. Entonces los bandoleros azotaron el campo en Colombia, y esta época de 1948 hasta más o menos el 70 se llenó de una violencia impresionante en Colombia, pero masacre tras masacre en los campos. Se mataban pero grupos impresionantes de conservadores mataban a liberales, y grupos de liberales mataban
familias enteras de conservadores. Eso fue masacre por parte y parte. De grupos, eran muchos grupos, el campo se llenó de muchos grupos de maleantes, bandoleros, de todo, hubo de todo, de todo. Terrible, terrible, terrible. Y entonces hubo una migración de gente del campo a la ciudad. Eso yo lo expliqué en las migraciones. Entonces el campo se despobló un poquito y la gente se vino a ocuparle a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Todos se llenaron de gente del campo. Entonces el campo prácticamente se abandonó y lo más vivo, lo más terrible es que ese campo que quedó desocupado, luego vinieron los ricos, esos terratenientes latifundistas y pues ocuparon esos campos, los ocuparon a la fuerza, terrible. Bueno, entonces les voy a hacer aquí como una especie de resumen de qué pasó. Esto fue a principios es un golpe de estado a principios del siglo XX. ¿Cierto? Con un gobierno conservador. En la paz de Wisconsin, la guerra de los 1000 días, pues eso es como un resumen que estamos viendo. Luego vino la separación de Panamá, ¿se acuerdan? Luego comienza un quinquenio de presidentes conservadores, impresionante. Puros presidentes conservadores. Y en 1922 empieza la política de Pedronel Ospina, que era un gobierno de tinte conservador, ¿ya? Luego vinieron misiones de Estados Unidos que ayudaron, se funda el Banco de la República, ¿ya? Siguieron conservadores, lo de las masacres de la Panera que ya vimos, ¿se acuerdan? Y empiezan, este fue el presidente, sino que yo confundí, creo que a Pedronel Ospina con Enrique Olaya Herrera, que fue el presidente liberal que ganó en 1930. Este fue Enrique Olaya Herrera. Fue un gran presidente, modernizó el país, hizo muchas reformas, muy buen presidente. Hubo una guerra contra el Perú, por Leticia, por el Amazonas. Pues afortunadamente pues recuperamos esa zona, los colombianos ganaron, hubo un armisticio entre ellos, se firmó la paz con el Perú. Y se arreglaron los límites con Venezuela para evitar más problemas, ¿ya? Y empieza luego en 1946 más o menos una violencia entre partidos que con Jorge Eliezer Gaitán se empezó a concentrar, ¿ya? La violencia sigue hasta 1965, eso fue terrible. Colombia estuvo 20 años de una violencia impresionante, pero impresionante. Y en 1948 pues fue el Bogotazo que ya estudiamos. Gaitán era candidato a presidencial del Partido Liberal y era perfilado a quedar presidente y fue asesinado, no se sabe, por fuerzas oscuras. Bueno, se acabó la Unión Nacional, Ospina Pérez no recibió el apoyo de los liberales, pero los liberales con el poco de matanzas que iban a hacer. Se fundó el Batallón Colombia para ayudar a Corea. Y en 1943, la dictadura del único militar que ha gobernado a Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla, que fue un buen gobierno. Fue un buen gobierno. A pesar de que era militar, era tendencia como más bien de renovador, como izquierdista. Él fundó la televisora nacional, en ese tiempo llegó la televisión a Colombia, los cubanos nos ayudaron, pues los cubanos que todavía no eran de Fidel, pues nos ayudaron los cubanos. El aeropuerto, El Dorado también, hizo muchas cosas buenas, el ferrocarril del Magdalena lo impulsó, el Correo Nacional, bueno, hubo muchas obras. Pero mantenía peleando con la prensa porque la prensa era liberal o conservadora. Habían dos periódicos, El Tiempo y El Espectador eran liberales. Y El Siglo era un periódico conservador, pero El Siglo ya desapareció. Y El País de Cali era eminentemente conservador. Peleas y peleas hasta que esa presión de la prensa y esos mismos partidos, porque había ambición de poder de esos dos partidos, tumbaron a la dictadura, pues hubo una presión ahí y hubo una junta militar que terminaron el gobierno en el 58. Luego hubo elecciones, hubo varias elecciones. Empezó el Frente Nacional. ¿Qué era el Frente Nacional? Como les decía antes, era un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que para
turnarse el gobierno, dizque para acabar la violencia. Entonces solamente se presentaba un candidato de cualquiera de los dos partidos. Un año se presentaba el conservador, y a los 4 años se presentan los liberales, y a los 4 años los liberales, y a los 4 años los conservadores. Así, se turnaron 4 veces. Hubo 4 turnos, ¿ya? Hubo 4 turnos para el poder. Eso sí, en la época de Gustavo Rojas Pinilla hubo un pacto entre ellos dos en España para turnarse de poder, el Frente Nacional. Había una cosa que llamaba el estado de sitio. El estado de sitio es que el gobierno acaba con todas las garantías constitucionales. En el tiempo estamos con la Constitución de Núñez del 86. La Constitución que tenemos ahora apenas se firmó con Gaviria. Eso fue en el año 90, creo que fue en el 91, que firmó la nueva Constitución de Colombia. Constitución del 91. Bueno, y eso del narcotráfico, eso lo vamos a ver después. En los años 60 nació las guerrillas. La FARC nació en el 64, el ELN nació en el 67, en el 68 nació el EPL, luego el Quintín. Bueno, muchos grupos guerrilleros de tendencia comunista, izquierdista, ya más serios, que pues para algunas personas sembraron el caos y el terror en el país y acabaron con este país, porque la culpa de todo este país es de la guerrilla, según la prensa, según los partidos. Y sí, usted le preguntan a sus abuelos, a sus papás, y la culpa de todo, Colombia, según ellos, Colombia ha estado estancado por culpa de la guerrilla. Bueno, entonces les voy a explicar luego cómo fue ese desarrollo de las guerrillas, de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, del movimiento 19 de abril M19, del Ejército de Liberación Nacional, que lo fundó un bandolero llamado Camilo Torres, que era un sacerdote, era un cura, un sacerdote. Impresionante, ¿no? Pero era un bandido, era un terrible criminal, era un sacerdote, era sociólogo de la Universidad Nacional, ¿ya? No es que yo sea amigo de la guerrilla, ¿no? Sino que la guerrilla tenía un principio, los inicios eran como pues queriendo un halo de esperanza, de paz del país, de arreglar la justicia social del país, de combatir los terratenientes, los latifundistas. Esa es la misión de la guerrilla, que con el tiempo se degeneraron, perdieron sus ideales y empezaron a meterle narcotráfico, a cuidar cultivos, y eso fue una corrupción, como todo en Colombia, que todo se corrompe. Entonces las guerrillas terminaron también corrompiéndose, o sea, el FARC y el M19 en parte, y el ELN también, pero no más corrupto que el gobierno y los militares. O sea, había corrupción por punta, y punta, ¿ya? En todas las esferas de Colombia. Entonces luego vino el narcotráfico, cosas que luego voy a explicar. En el robo a la Quinta de Bolívar nació el M19, que fue el partido de Petro, que ese sí no tuvo corrupción, sino que tuvo unos golpes al país impresionantes. Se tomaron el Palacio de Justicia, era un grupo sanguinario, no sé, fuerte, ¿no? De armas a tomar, porque también murieron muchos de sus componentes. Entonces, todo eso lo vamos a explicar después, para no adelantarnos. Luego llegaron los paramilitares, la masacre de Armero, pero eso ya es otra historia, ¿ya? Entonces yo quería, más que todo, hablarles sobre al principio, que era sobre la línea del tiempo de la historia de Colombia. Uno entiende bien la historia de Colombia con esta línea del tiempo. Entonces les recomiendo o elaborar, pues, que con esta línea del tiempo se centren. ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué pasó en esta otra? ¿Y qué pasó en la otra? Entonces quedamos aquí de más o menos de 1946, luego el Bogotazo, hasta la época del 64. O sea, en esta época se llamó la época de la violencia. Entonces, lo que le hablé es de esta época en especial, la época de la violencia en Colombia, en que liberales y conservadores se mataron impresionantemente en el campo, en la ciudad, en los pueblos, pero en las grandes ciudades no tanto. Las grandes ciudades era la gente huyendo del campo por esas masacres entre liberales y conservadores, entre chulavitas, bandoleros, pájaros. Bueno, tenían un poco de epítetos que la gente les colocaba, y había mucho temor. Entonces fue esta época. Y en los años 60, pues nacen las guerrillas. Bueno, aquí hubo unas guerrillas, se llamó las guerrillas liberales. Había un guerrillero muy famoso que se llamaba Guadalupe Salcedo. Y vean esto,
El gobierno negoció con él, con las guerrillas liberales, y luego los traicionaron. Guadalupe Salcedo terminó asesinado y muchos guerrilleros de esos asesinados. Que esos disidentes, esos que sobraron, fundaron luego las guerrillas comunistas, que esa ya es otra historia, que luego voy a contar y espero ser imparcial, ¿ok? Espero, porque la historia hay que contarla objetivamente, ¿ya? Entonces les agradezco mucho, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3. La idea de hoy era contextualizarlo, colocarlo en contexto, colocarlo en el mapa mental de la línea del tiempo. Entonces no era de detalle ni era de nombres, ¿ok? Era contextualizarlo. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.